Obviamente será por las malas aquí por Radio Trinchera de 9 a 11 como todos los días. Y como siempre decimos, si será por las malas deberá ser informados y por eso vamos a pasar a repasar algunas de las noticias del día de hoy o las que han quedado del día de ayer. Vamos con la primera y en realidad vamos a hacer un compendio. Vamos a hacer un compendio de dos situaciones que han sucedido, que van a tener alrededor, o por lo menos una mala jornada para la ministra de Seguridad. Estamos hablando de Patricia Bullrich, que la verdad que estuvo activa en redes sociales, concretamente contando en una red social que se había detenido a una persona de nombre Gustavo Brusone. Se lo calificó como uno de los 10 narcos más buscados del país. Se asegura también que estaba prófugo hace 2 años. Este hombre al que la DFI lo detiene por concretamente una operación en curso. Ahí estamos, ¿no? Uno de los 10 narcos más buscados del país, atrapado. Gustavo Brusone, prófugo, pieza clave en el intento de traficar 1.600 kilos de cocaína a Europa. Fue capturado por la FI de la Policía Federal Argentina en la provincia de Buenos Aires. Y después sigue ese tuit que dice algo así como, te pido Mati Marchi, por favor, los delincuentes, no me acuerdo cómo sería exactamente el tuit de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa con este muchacho, con Gustavo Brusone? Vamos a ver la siguiente foto, por favor, querido Mati Marchi. Entre otras cosas, ahí aparece un usuario que tiene el tilde de identidad, o sea, el tilde de verificado, de usuario verificado de la red social X, que se llama Gabruso y su nombre es Gustavo, y pone el 22 de octubre del 2023, te volvería a votar 1.000 veces más, Patricia, la arroba a Patrio Bullrich, le pone gracias, diste todo lo que había que dar. Gracias, Pato. ¿El narco? Estamos hablando de... Adivinen quién es. Porque este muchacho, que dicen que llevaba 2 años prófugo, hace 2 años justamente militaba para Patricia Bullrich en la campaña electoral del 2023. Recuerden, campaña en la cual Patricia Bullrich pierde, pero luego se alía a Javier Milei. Nunca vamos a saber si a cambio del Ministerio de Seguridad y de otras cosas, pero seguro en el acuerdo de su ex jefe, Mauricio Macri, que terminó metiendo a su candidata, porque era la candidata en la que él se inclinó en esa interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, lo concreto de esta situación es que este muchacho hoy detenido, y inclusive ahí hay algunas fotos, bueno, esta es una de ellas, hay distintos testigos de reuniones juntos, mejor dicho. Estamos hablando de un tipo que hoy está detenido, insistimos, por el tráfico de 1.600 kilos de cocaína a Europa, ¿sí? No estamos hablando de un muchacho que se equivocó en un número de una factura, o que hizo una factura apócrifa, o algún otro delito común, podríamos decir. Así que imagínense que esto dura, esta relación no es que quedó congelada hace 2 años, porque cuando ella ya era ministra de Seguridad en 2024, el sospechoso de tener que ver con este tráfico a Europa de cocaína, le agradeció públicamente por haber intervenido en un caso que involucraba a la madre, lo que obviamente contradeciría
esta definición de prófugo, ¿no? Y de que nadie sabía dónde estaba hace 2 años. Una cosa, la verdad, que bastante extraña. Seguramente la ministra de Seguridad brindará alguna declaración al respecto. Me imagino que no va a quedar exclusivamente en un tuit festejando la captura de un narco que indefectiblemente se juntaba con vos. Con lo cual, esta realidad de Argentina realmente permite que no haya que hacer ninguna interpretación, ¿no? O dejemos la libre interpretación sobre la mesa. Una, el que las hace las paga. Otra de las... no sé qué habrá hecho para que lo entreguen. Quizá ella dice, bueno, sí, estaba con nosotros, era militante nuestro, tuvimos algunas reuniones, pero se equivocó. La gran pregunta es con qué se equivocó. ¿Se equivocó en conformar este delito de traficar 1.600 kilos de cocaína o hizo algo más y por eso está siendo detenido? No son algunas de las preguntas que nos surgen a muchos cuando vemos no solamente el intercambio de diálogo, sino también algunas de las fotos que, por ejemplo, recién mostrábamos. Así que Patricia Bullrich, fingiendo demencia, el que las hace las paga, en este caso el que se juntaba con ella. Pero vamos a pasar a otra, porque como les decíamos, esto es un compendio, sobre todo que tiene a Patricia Bullrich como una de las terminales, y no solamente porque es ministra de Seguridad, sino también porque con qué sectores ha ido operando todos estos años en la Argentina. ¿Y vos te acordás de Marcelo D'Alessio? ¿Te acordás de este señor? Un señor pelado, de baja estatura, que apareció... ¿Tiene algo que ver con la justicia? En distintos programas de sí, algo que ver tiene con la justicia. Él en realidad no es abogado, que es uno de los elementos con los cuales él se presentaba en las distintas reuniones. Él decía ser abogado. Él decía ser abogado, mientras te extorsionaba en base a tu libertad o en base a que aparezcas mencionado por algunos periodistas de grandes medios de comunicación. Allí está en pantalla Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y ayer condenado a 13 años y medio de prisión por extorsión. Él es uno de los que conducía una banda entre las cuales fueron condenados por asociación ilícita junto a otros 5 miembros, entre los que se encontraban espías de la Agencia Federal de Inteligencia y empresarios que fueron encontrados culpables de los delitos de extorsión, espionaje y amenazas, luego de 2 años de juicio y gracias al testimonio de más de 100 testigos. También hay un comisario, Ricardo Oscar Bogolyuk, que fue sentenciado a 9 años. Esto lo determinó el Tribunal Oral Federal número 8, porteño, que condenó, como decimos, a estos 6 miembros. ¿Cuáles son los elementos que se plantean? Bueno, yo no sé si recuerdan esta historia, pero lo vamos a detallar rápidamente. Este muchacho, Marcelo D'Alessandro, junto a otros miembros, él se encargaba de apretar a empresarios, a algunos ciudadanos que tengan alguna causa, por ejemplo, abierta y que querían cerrar, y las negociaba, los extorsionaba, que le tenían que pagar, y él les aseguraba cerrar la causa, hablar con gente muy encumbrada del mundo del poder. Estamos hablando de una actuación, o por lo menos lo que juzgó el Tribunal Oral Federal número 8, son hechos ilegales realizados entre 2016 y 2019. Adivinen quién gobernaba la Argentina en esos años, y adivinen quién era la ministra de Seguridad también de esos años. Adivinen con quién chateaba Marcelo D'Alessio por su celular, que
Esto está en la causa y es público. Si quieren ir a buscar las conversaciones de Marcelo D'Alessio, pongan Marcelo D'Alessio celular, pongan Patricia Bullrich, por ejemplo, con que ella era ministra de Seguridad. Tenía saluditos hablaba. familiares, imagínate. Tiene un video en su celular de Patricia Bullrich saludándolos. Es un saludo íntimo de Patricia Bullrich y Yanko, su esposo, a familiares. Dice, amigos de la política, familiares, amigos. A todos ellos les mandábamos un feliz año. Bueno, ese video también lo tenía Marcelo D'Alessio en su celular. Que de hecho es ni más ni menos que sobrino del ex escribano general del gobierno de Mauricio Macri, Marcelo D'Alessio, quien también recibió esa pena. No solamente era falso abogado, o sea que se arrogaba un título que no tenía, sino además que invocaba que era colaborador, ni más ni menos que del fiscal federal Carlos Stornelli. A partir de eso exigía dinero a cambio de evitar detenciones, o por ejemplo también paseaba por los canales de televisión como experto en seguridad principalmente. Patricia Bullrich de hecho le pide que él vaya a declarar por las pistolas Tasers para hablar de su no letalidad, ¿no? Y allí pasaba por algunos de estos programas. Esta imagen, si no recuerdo más, es Canal 13 en lo de Mirta Legrand, que en ese momento no estaba Mirta y estaba Juanita, si no me equivoco, su nieta. Y creo que esta foto es de esa época. La causa que derivó en la condena de ayer se inició en enero del 2019, cuando el empresario agropecuario Pedro Etcheves denunció que D'Alessio le pidió $300.000. $300.000 si no quería quedar involucrado en la famosa causa de los cuadernos que gestionaba en ese momento el fiscal Stornelli. Recordemos, cuadernos que no existen, fotocopias de cuadernos, porque al fin y al cabo empezó a surgir la intención de construir una causa judicial en la que después no había elemento probatorio de los delitos que estaban diciendo se habrían cometido. Entonces trabajaba con Stornelli y ni más ni menos con el juez federal ya fallecido, Claudio Bonadío, entre otros los que se encargaron no solo del lawfare, sino de presionar a empresarios, a referentes políticos, todos que habían participado o que habían tenido actividad política o empresarial durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, obviamente señalando con el mantra de la corrupción, ¿no? Como un mantra repetido constante por esta gente. Pero entonces estamos hablando de un no abogado que tenía relación con un fiscal, que tenía relación con un juez, que con eso operaba a posibles detenidos y los amenazaba con ingresar a expedientes de denuncias para llevarlos presos y no les daba, como en este caso, $300.000. Además de estos personajes, otro de las relaciones que tenía este muchacho era con periodistas, aunque no lo crean. ¿Se acuerdan de Santoro, de Clarín? Uno de los editores, jefe de editores, no sé si sigue siendo Santoro. Otro de los que también recibió información de D'Alessio fue Carlos Pañi, por ejemplo. También que comparten estilo de terraza con Marcelo D'Alessio. Otro de los elementos también fundamentales en todo esto fue que se resguardaron audios. Obviamente la denuncia que hace Pedro Etcheves, hay audios, capturas de pantalla, filtraciones. Todo esto fue presentado en el Juzgado Federal de Dolores, la jurisdicción en donde había sido testigo directo de un encuentro entre D'Alessandro y el fiscal en un bar de Pinamar. A partir de allí arranca obviamente una investigación.
Se suma también la relación con el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, como la destacábamos, con los distintos operadores judiciales por distintos medios, y parte de lo que podíamos decir que era no la mesa judicial de Mauricio Macri, sino una de las mesas que en este caso llevaba adelante en una clara asociación ilícita y que la figura pública era este muchacho D'Alessio. Obviamente todo esto puso a la defensiva al gobierno de Mauricio Macri, que desconocía parte de todas estas expresiones. Pepín Rodríguez Simón, por ejemplo, hacía exactamente lo mismo que este hombre. Por eso se profugó a Uruguay. Por eso se fuga. Porque no quería que la justicia lo investigue y en este caso pueda fallar en consecuencia, como falló con D'Alessio, que va a estar detenido exactamente porque 13 años los va a tener que cumplir. Después veremos cómo se va desarrollando toda esa cuestión más del cumplimiento efectivo de la condena. Como decíamos, se intentó desacreditar por todas las vías esta denuncia, inclusive el propio Mauricio Macri, incluso se cuestionaba al juez que estaba llevando adelante la instrucción de la causa, que es Alejo Ramos Padilla, hoy juez electoral de la provincia de Buenos Aires. En ese momento hasta Elisa Carrió salió a dudar y a denunciar una confabulación kirchnerista y vinculando a Ramos Padilla con la organización de la Cámpora, que en ese momento en ese momento era diputada, Elisa Lilita Carrió, lo que planteaba que se estaría haciendo una campaña para ensuciar al fiscal Stornelli. Pobre fiscal Stornelli. Pobre fiscal Stornelli. Imagínense que andan con esta gente. Andan con gente que le pide $300.000 a una persona que es inocente y que le están diciendo, che, mirá que vos sos inocente, pero yo puedo hacer que seas culpable. Yo te puedo meter en este expediente, en esta causa que vamos a armar ahora con el fiscal Bonadío. Los audios y los mensajes, la verdad que son bastante escalofriantes. Yo les recomiendo que lo vayan a ver y a chusmear quiénes son los receptores de los mensajes de esta persona, porque habla un poco de la complicidad jurídica, mediática y política, que es la que hablamos todo el tiempo, esta tríada de poder en la cual los jueces tienen un peso específico, o mejor dicho, un sector muy fuerte del Poder Judicial, porque no son solo jueces, como bien destacábamos recién. Stornelli era el jefe de D'Alessio, así que esperemos también que la justicia en algún momento avance sobre las responsabilidades de otros actores. Las penas que siguieron fueron para los dos espías de la Agencia Federal de Inteligencia de Macri. El excomisario Ricardo Oscar Bagoulic, como dijimos, sentenciado a 9 años y medio de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo, por 26 años. Rolando Hugo Barreiro a 6 años de prisión e inhabilitación por 12. Los empresarios y financistas Patricio González Carti de Gorriti, Pablo Leonardo Bloise y Aldo Eduardo Sánchez, que fueron quienes planificaron operaciones internacionales de lavado de dinero por varios millones de dólares y euros. Fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y deberán fijar domicilio y someterse a controles regulares. El tribunal también absolvió a los policías Norberto Aníbal de Gastaldi, Franco Leandro Pini y Mariano Rubén Díaz. Y por ahora el fiscal Stornelli, procesado en su momento por Ramos Padilla por asociación ilícita y extorsión, no llegó al juicio, adivinen gracias a quién. Obviamente a sus colegas, a su familia, parte de la familia judicial de la cloaca de Comodoro Pi. Estamos hablando obviamente de la Cámara de Casación, que llevó la causa a ese ámbito, donde el juez Julián Ercolini, el mismo juez que viajó al Lago Escondido y que en los audios que se filtraron decía que había que armar la coartada de cómo iban a justificar que fueron en un avión privado, cómo se iban a alojar en ese hotel de lujo y demás elementos. Un juez federal de la Nación que sigue estando en este lugar fue el que primero ofrendó una falta de mérito y más tarde un sobreseimiento. En este caso esperemos que con la condena pueda haber otro recurso jurídico para no solo investigar al fiscal Stornelli, sino
porque esto ya está a las claras, ¿no? La condena de Alessandro no hace a D'Alessio, perdón, no hace más que confirmar la complicidad judicial, política, empresarial de los servicios de inteligencia que operaron durante el macrismo en estos 3 años, en los que en ese momento llamamos mesa judicial, a la que muchos macristas siguen diciendo que no existía. Entre ellos, obviamente, una terminal con Patricia Bullrich, actual ministra de Justicia. Por eso la destacábamos en este compendio de causas judiciales de criminales, porque no son más que esto. Este hombre es un criminal, por eso tiene esta condena. El otro que quería enviar 1.600 kilos de cocaína a Europa también es otro criminal. La gran pregunta es, ¿nadie va a decir nada de Patricia Bullrich? Nadie va a decir nada de cuáles son los contactos que tenían estos personajes o qué reuniones tenían. Y me hace acordar a, imagínate si eran peronistas, ¿no? Imagínate si esto fuese al revés. Imagínate si un ministro de seguridad o una ministra de seguridad de Cristina Fernández de Kirchner tendría estos vínculos y estas relaciones. El escándalo que sería, la tapa en los diarios que sería, pero obviamente imagínate que también lo tienen agarrado de los huevos a los dueños de esos medios. Operaban con esos medios, operaban con esos periodistas. Así que la articulación político-judicial mediática está más que clara y confirmada con la condena de Marcelo D'Alessio a 13 años y medio por extorsión. Una demostración más de que lo que venimos diciendo hace más de 9 años es real y no es exclusiva oposición política ideológica de los que decimos que vienen a arrodillar esta patria y a construir más pobreza, más desempleo y obviamente muchísimo menos trabajo, pero sobre todo meternos en un clima de injusticia, que es que estos tipos caminen por la calle y muchos otros estén detenidos y privados de su libertad, no por delitos, sino por contravenciones, que es peor. Pero bueno, este es un compendio para hablar de 2 elementos muy concretos que casualmente la rozan a Patricia Bullrich. Y no estamos hablando ni de Rafael Nahuel, ni de Santiago Maldonado, ni de ninguna de las atrocidades que hizo como ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Bien, ahora pasamos a otra noticia de la comunidad, si te parece, Fran. ¿Cómo no? Porque en Mar del Plata, la patrulla municipal, me quedé con Patricia Bullrich. Es que Patricia patrulla. Sí, está muy, muy cerquita, ¿no? Pero la Patricia municipal que lanzó en su momento el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, la frenaron desde el juzgado de garantías número 4 de Mar del Plata, encabezada por Juan Tapia, porque venían violentando a las personas de situación de calle o personas que trabajaban, trapitos y cartoneros y demás. Y bueno, desde la Comisión Provincial por la Memoria publicaron en su gacetilla que la patrulla municipal de Mar del Plata, la justicia le prohibió operativos contra personas en situación de calle, y también otra cosa que publicaban fue que el juez de garantía de Mar del Plata dio curso a un habeas presentado por la Comisión Provincial por la Memoria que denunciaba esta violencia estatal contra personas que viven en situación de calle. Esto se profundizó y se dio a conocer. Falleció un hombre, Héctor, se llamaba el hombre Héctor Cabello. Falleció el martes en el garage de un vecino o una vecina, y este hombre sufría violencia cada 2 o 3 días. La patrulla municipal lo hostigaba. Entonces es una situación muy grave la que se está viviendo en Mar del Plata, y la justicia toma la decisión con todas las pruebas, ¿no?, que se juntaron desde la Comisión Provincial de la Memoria para darle un freno y que no se hagan más estos operativos donde no solamente los golpeaban, sino también les robaban documentación, les tiraban las frazadas y todo tipo de maltrato. Recuerdo, estuvimos denunciando, mostramos algunos videos incluso de cómo ellos publicitaban esta política, porque al fin y al cabo es una orientación política, un eje de desarrollo político para el gobierno de Guillermo Montenegro en clave securitaria.
y lo presentábamos también cuando veíamos esta lógica de la limpieza en la calle de Jorge Macri. Macri, ¿no? exactamente. Esta lógica de decir, limpiamos la calle. Y limpiar la calle, ¿qué quiere decir? Correr un colchón, levantar a una persona en situación de calle, patearla un poco. Patearle sus cosas, tirarle sus cosas a un tacho de basura y que Dios salvaguarde a esa persona. Estamos viendo algunas de las imágenes. Todos estos son videos que publican ellos, ¿eh? Sí. Sí. O sea, ellos mismos plantean todo esto como, se manejan como una patota. Qué lindo que está Mar del Plata, ¿no? Mientras te muestran, por ejemplo, imágenes aéreas y gente bajando a la playa, te muestran también a la patrulla municipal corriendo a alguien con una frazada. Sí, esto, ¿no? Muy grave lo que está sucediendo, no solo por la muerte de Héctor, sino porque la calle ya es hostil con estos fríos que vienen haciendo. En Mar del Plata hace muchísimo frío, pero encima que vengan a maltratarte y a sacarte lo poco que tenés, es de una bajeza realmente terrible, y me parece una acción oportuna o una buena acción desde la justicia que se frenen este tipo de situaciones, porque ya son gobiernos o intendentes que creen que pueden hacer y deshacer como quieren con cualquier persona. O sea, ya se creen dueños de la vida de los demás, se creen dueños de las calles y se creen tan impunes de maltratar y violentar a las personas que en realidad tendría que activar o accionar otro tipo de políticas y otro tipo de medidas para asegurarse de que las personas en situación de calle tengan cómo comer, que puedan acceder a comida, que puedan acceder a un techo. No, esas políticas no son las que les importan, no son las que le preocupan, sino que le preocupan limpiar, entre comillas, las calles, como decía Franco, con estas propagandas de violencia, ¿no? Que es lo que ya venimos denunciando desde que asumió Javier Milei. Es una política que se replica en diferentes lugares con diferentes actores, como en este caso el intendente Montenegro, pero que deja en evidencia que no les importa el otro. Lo que les importa es pasar por encima del otro, aplastarnos, sumirnos en la miseria, y lo que demuestran es que ellos son unos miserables que no les importa más que el dinero y el poder, y la verdad que es algo que asusta, y que por lo menos frenándolo desde la justicia saben que no, o empiezan a comprender que no son impunes. Sí, sí, es un poco esto que planteaba recién Mal en cuanto a una línea, podríamos decir, como dicen muchos, ¿no? Esto que si hay una voz oficial que plantea de esta manera la violencia, está claro que eso va a florecer, y está claro que eso va a tener su calce de ahí hacia abajo, y en este caso una política de eliminación del otro, o el planteo concreto de que el otro es una cucaracha que hay que eliminar, y no importa ideológicamente, porque nadie habla de la ideología de la persona en situación de calle. Su condena es estar en situación de calle. Sí. Su situación por la cual debe ser corrido del lugar es que no tiene dónde estar. Con lo cual hablamos un poco de esto de correr no solamente a quienes están en los márgenes, sino directamente correrlo de los márgenes. Y este es el proyecto político que tiene no solamente Guillermo Montenegro, en General Pueyrredón, obviamente la plataforma política que plantea, primero, que no somos todos iguales. Segundo, que plantea una negación de adversarios políticos, ¿no? Esta caracterización de enemigo, y después una caracterización en clave de virus que, bueno, ya lo hemos hablado, son parte de las peligrosidades que tiene este discurso, que va hacia la eliminación. Condenar a una persona en pleno invierno a irse de donde está, a sacarle su frazada, a sacarle su colchón, en una situación tan deplorable como esa, habla de este proyecto concreto de eliminación del otro. Sí, bueno, Héctor Caballero, bueno, él tenía 51 años. Una persona que a los 51 años tiene que vivir en la calle y encima ser sometido a este tipo de maltrato, y la verdad que es horrible estar viviendo estas situaciones, o que nuestro país esté sumergido en todo. Siempre hay muchas noticias de este estilo, lamentablemente, muchas que tienen que ver con la policía y el maltrato
y bueno, esperemos que en algún momento esto cambie porque no podemos vivir así, ¿no? No podemos. No, y claramente la justicia sale son a nue- responder no luego son de una enemigos. muerte, no luego Claro. de los videos en los cuales el gobierno de Sí. Montenegro se golpea el pecho diciendo miren cómo limpiamos el centro de la ciudad de Mar del Plata, estamos limpiando gente, no mugre, gente. ¿Sí? Personas en situación de calle. Ahí la justicia no sale a decir, che, loco, pará, esto te está yendo de mambo. No, hay que esperar a que una persona que ya había denunciado violencia por Una parte de la persona policía, adulta. por parte de la policía municipal, muere de frío el martes. Y recién ahí la justicia reacciona. Este también es el y problema. los vecinos, ¿no? que Pidiendo y declarando, comentando, ¿no? Lo que ven, porque los vecinos eran conscientes y sabían de la violencia que sufría el Héctor, ¿no? Por parte de la patrulla municipal. Esperemos también entonces que haya una respuesta judicial y obviamente las responsabilidades políticas de estas situaciones que la verdad son terribles, en este caso de la Intendencia de General Pueyrredón a cargo de Guillermo Montenegro. ¿Y saben qué? También ministro de Seguridad de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ven que todo se relaciona con todo. Esto no es una cuestión que queremos hacer un encono con esto. Pero son estos muchachos. Todos los caminos ustedes. llevan a Patricia Son Bullrich. estos. Y se juntan entre todos ustedes y han planificado entre todos ustedes y han operado políticamente y han tenido sus lugares, algunos votados y otros no, como Patricia Bullrich, porque nadie la votó. Y sin embargo fue 2 veces ministra de Seguridad. Sí, capaz que la votaste, Mati Marchi, pero no la alcanzó. A ella salió tercera. Ganaste la interna, pero después hay que ganar. Esto es así. Por último, y para despedirnos de esta noti, nos vamos con una noti un poco más... ¿Amigable? Sí, es agridulce, la verdad, pero podemos decir que... Pero linda, emotiva. Que es mejor y que se motiva porque hubo un reencuentro. Ese reencuentro es el de Luis Ignacio Lula da Silva con Cristina Fernández. Allí los vemos obviamente en San José 1111, donde Cristina está cumpliendo su condena en su domiciliaria. Allí en la esquina del barrio de Montserrat. Estas son las 2 fotos que circularon. Bueno, obviamente el abrazo del encuentro y la visita de Lula y el lanzamiento formal de la campaña Cristina Libre. Y acá viene toda esta cosa de la repetición histórica, ¿no? Y de cómo en el mapa de nuestra América los procesos políticos, sociales y económicos tienen una repetición. O por lo menos nuestros países que son muy idénticos y han sido separados, pero que tienen una identidad común, los fenómenos políticos, sociales y económicos, como decimos, tienen sus similitudes. Y en este caso, 2 expresidentes, hoy Lula vuelve a ser mandatario, pero que también estuvo preso, también producto de una herramienta de persecución y de sobredeterminación del proceso político en Brasil, que llevó no solamente a un juicio político a la presidenta en curso, Dilma Rousseff, no solamente luego a la condena a Luis Ignacio Lula da Silva y la prohibición de presentarse a candidato, sino también su encarcelamiento, luego su libertad y luego la campaña en la que logró ganarle ni más ni menos que a Jair Bolsonaro, algo tan parecido a lo que vemos hoy con Milei aquí en la Argentina y muy parecido obviamente a la historia que está empezando a vivir la Argentina con este encarcelamiento y proscripción a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, obviamente han hecho también sus réplicas en la cuenta, en la red social de X. Cristina definió la visita de Lula como un acto político de solidaridad y lo que planteaba también esto excede el mero gesto personal y obviamente una relación existente desde que Néstor era presidente y Lula era presidente de Brasil. Imagínense la relación política de cuántos años y la cantidad de cosas que han pasado, además de asemejarse tanto en alguien que está padeciendo lo mismo que vos pasaste, como en este caso hace Lula con esta visita. Sí, dejó una frase muy linda, la visita de Lula, que Cristina publicó en sus redes, que es: porque tenemos algo que ellos jamás van a tener, un nosotros, y un nosotros del tamaño y la historia del pueblo argentino. Ni se calla ni se detiene, entre nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos, dijo Cristina. Un mensaje que bueno, que es como Lula también la describió.
la describió que la vio entera, la vio fuerte y con ganas de luchar. Sí. Por último, Lula destacó también que lo que logró ver fue el apoyo popular que Cristina recibió en las calles, no solamente los primeros días, sino incluso mientras se acercaba a San José 1111. Allí estamos viendo obviamente el lanzamiento de la campaña, ni más ni menos que con el premio Nobel de la Paz argentino Pérez Esquivel. Sé lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles, planteó Lula. Que recordemos también con terribles pérdidas familiares mientras estuvo también detenido. Así que esta quizá es la noticia agridulce para cerrar este compendio del Será Informados. Nos separan unos minutos con las 10 de la mañana, pero nos vamos a la tanda y ya volvemos con la segunda hora de esto que hemos denominado en llamar premonitoriamente Será por las malas. Según la RAE,